Sí, cómo no, cómo no. Muchas gracias, doctora Marcia Breyer. Tengo el placer nuevamente de coordinar este neoclínico del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y decir que nos honra con su presencia el profesor Alberto Serrano. Como ya dije en otra oportunidad y todos saben, fue profesor titular y director de servicio en 3 universidades en Estados Unidos: San Antonio, Texas, Pensilvania y Hawái. Experto internacional en terapia de familia y terapia de grupo. El presentador que hoy expone un muy complejo caso clínico es el doctor Claudio Millani, jefe de sección infanto-juvenil y adolescencia del Servicio de Psiquiatría del CEMIC, reconocido por sus trabajos sobre déficit de atención y sus numerosos aportes. Es un placer, Claudio, presentarlo como en aquella época en el Clínicas, que fue una iniciativa de Sabrina Elú, invitarlo a nuestro Ateneo. Así que hoy lo invito a que usted presente el caso clínico y decirles a todos que cerrará el Ateneo un equipo del interior del país, de La Rioja, la doctora Yesabel Cáceres, médica psiquiatra infanto-juvenil y de adultos, directora médica del Centro de Prevención, Asistencia Infanto-Juvenil y directora de la Fundación Un Mundo para Niños, y su colaboradora, la licenciada Silvana Castro, psicopedagoga y coequiper de la doctora Yesabel Cáceres. Entonces, ahora tengo que pasar la palabra a mi querido amigo Claudio Millani. Claudio. Bueno, muchas gracias, Lucila, por la presentación. Yo voy a hablar, voy a hacer una presentación de un caso relativamente breve. Me gustaría antes hacer una muy pequeña introducción de por qué tiendo a hablar tanto de este tipo de cosas. Yo empecé a dedicarme al estudio de los cuadros y a la atención de pacientes sistemática, digamos, con déficit atencional, aproximadamente en el año 1989. Y una de las cosas que más me impresionaron cuando empecé a dedicarme a esto es no solo la cantidad de chicos que consultan con esta patología, sino la cantidad de comorbilidades que tienen. De hecho, el primer trabajo que publiqué, que fue en la revista de pediatría, se publicó en el 93, los datos fueron recogidos durante el año 92, tenían que ver con la comorbilidad psiquiátrica, con lo cual considero que el déficit de atención, si bien en un aspecto es parecido en cuanto a quienes tienen incumbencia sobre el diagnóstico y tratamiento de este cuadro, si uno piensa en otra parte de la medicina, se parece a la cirugía de columna, que los traumatólogos dicen que ellos son los que las tienen que hacer porque son los que lo hacen mejor, y los neurocirujanos dicen que no, que en realidad le corresponde a los neurocirujanos. En esto nosotros compartimos en el TDAH una incumbencia con los neurólogos, pero tenemos que tener en cuenta que el TDAH se da en forma pura o asociado a trastornos de conducta solamente en un 30-40% de los casos. Y en cerca de más de la mitad de los pacientes tienen otros trastornos psiquiátricos que requieren un tratamiento combinado y cuyo abordaje terapéutico requiere preeminencia a veces la comorbilidad psiquiátrica,
en cuanto a la prioridad de abordaje, más que el cuadro del TDAH en sí mismo, que muchas veces tiene que postergarse su tratamiento para tratar cuadros comórbidos más severos. Así que voy a compartir pantalla, así puedo empezar a mostrar el caso. Avísenme si se ve. ¿Se puede ver? Sí, se ve muy bien. Sí, Claudio. Muy bien. Bueno, entonces compartí pantalla bien, ya este es un punto a favor. Bueno, ustedes saben que... ¿ustedes ven el cursor cuando yo lo muevo? Sí, sí lo Okay. vemos. De todo el universo de pacientes con TDAH, solamente, como decíamos, el 30-31% de los pacientes tiene el cuadro puro. Hay chicos que tienen trastornos de oposicionista de conducta, hay chicos que tienen conducta disocial, hay cuadros complejos de tics crónicos que pueden ser mixtos o no, o sea, puede ser Tourette o no, y hay una variedad de trastornos ansiosos y del estado de ánimo, que hace que una cosa es el paciente que uno trata, que el paciente que está acá, otro es el paciente que está acá, o sea que hay dos comorbilidades, ¿sí? Otro el paciente que está aquí, otro el que tiene problemas del estado de ánimo y TDAH y está acá, y hay pacientes que están en esta intersección. Los pacientes que están en esta intersección son pacientes que tienen múltiples trastornos, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en el momento de elegir qué es lo que uno va a tratar y cómo lo va a tratar. Vamos a empezar con este chico que se llama Marcos, no es el nombre real, digamos, tiene 10 años, estaba en 4º grado, es tiene un hermano gemelar, y el motivo de consulta básicamente es por compulsiones y problemas de conducta severos. El chico tiene, según los padres, temor a la contaminación, se lava las manos tantas veces que tiene llagas en las manos, las tiene lastimadas, y en el último año esto se intensificó de tal manera que el chico llegaba a defecar en el living para evitar el contacto con el inodoro por miedo a contaminarse con el inodoro, y ha llegado a ponerse alcohol en gel en la boca y hasta en los ojos, cosa que fue una emergencia que tuvieron que llevarlo al hospital de emergencia. Esto fue prepandemia, entonces este caso es de hace unos años, no es el tema del alcohol en gel de ahora. Los padres comentan que 6 meses antes de la consulta conmigo, el chico estaba descontrolado, que cargosea sin parar, se hace el payaso, habla sin parar, y cuando uno, que siempre fue de hablar mucho, pero esta vez cuando uno trataba de interrumpirlo, el chico se enojaba, que tenía ataques de ira totalmente descontrolados en los que podía pegar o insultar y hacer gestos obscenos, tanto a los padres como a los docentes, sin sentir el más mínimo pudor. Esto no era parte de... ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, esto no era parte de la forma de actuar habitual del niño, ¿no? Por otra parte, los padres comentan que estaba muy más inquieto y explosivo que nunca, y que también, si bien siempre había sido disperso, estaba mucho más distraído y más olvidadizo que lo que era habitual en él. Los padres, personas muy, si bien de educación universitaria ambos, muy rígidos, ellos tenían la idea de que ellos habían fallado por no haber podido ser estrictos en los límites.
si bien un poco una terapia que el chico había hecho había fogoneado un poco esta idea de que el problema era un problema de límites y que los padres tenían que ponerle límites, los padres habían comprado esta idea de una manera muy, digamos, sin cuestionarla en absoluto, ¿no? Y en cuanto a lo que ellos, como ellos pensaban, tenían esta creencia, oscilaban entre explicarle al chico cómo tenía que comportarse o ponerle penitencias muy severas o ceder a lo que el chico quería porque las crisis eran de tal magnitud que tenían miedo que destroce la casa o que los lastime a ellos o al hermano. Como antecedentes personales, el chico fue seriamente hiperactivo desde los 2 años, tardó en hablar y tuvo dislalias marcadas hasta por lo menos los 5 años de edad. Siempre fue un chico impulsivo, muy impaciente, atolondrado, disperso, con muy poca tolerancia a la frustración y de hacer rabietas frente a la frustración. Rabietas que en cuanto a sus antecedentes, duraban minutos, 2-3 minutos y pasaban, digamos, una vez que el chico se entretenía con otra cosa. Muy diferente de lo que sucedía actualmente, donde las crisis de ira podían durar 40 minutos, 1 hora, ¿no? Como tratamientos anteriores, había hecho durante 1 año y medio psicoterapia individual con orientación psicoanalítica sin beneficio, y 4 meses antes de que me vean le habían indicado fluvoxamina, 100 miligramos, con muy buena respuesta durante 15 días, ¿sí? Se perdió. Congeló. Lo Se perdimos. perdió la comunicación. Ahora, estas respuestas se pueden aumentar. ¿Cómo? Ahí te congelaste, Claudio, con la ¿No se ve? fluvoxamina y la fluvoxamina 100 miligramos. Bueno, después, ¿ahora se me escucha? Sí. ¿Me escuchas? No. Sí. El beneficio con la fluvoxamina duró 2 semanas. Como se perdió el beneficio, el psiquiatra intentó aumentarle la dosis hasta llegar a 200 y el cuadro empeoró groseramente, sobre todo el grado de agitación, ¿no? Sin antecedentes significativos en cuanto al estado de salud. Respecto de los antecedentes familiares, como decía Marcos, tiene un hermano gemelo, la madre tiene una depresión monopolar recurrente y el padre tiene síntomas compatibles con TDAH, con un trastorno obsesivo compulsivo y un síndrome de Tourette. La abuela materna es probablemente bipolar, o sea, ha requerido 2 internaciones, no sabían decirme si el diagnóstico, pero bueno, estaba tomando litio y por lo que describían es muy probable que la señora haya sido bipolar. Y el abuelo, por parte del padre, el abuelo paterno, era de una persona descrita como colérica y explosiva. Le administré unas cuantas escalas. La primera es la escala para trastorno obsesivo compulsivo de Brown, la escala de Yale, que da un alto nivel, puntajes altísimos para compulsiones. La escala de TDAH, tanto para padres y para docentes, dan muy alto el nivel de inatención y groseramente alto la hiperactividad e impulsividad. La escala de depresión infantil, la escala de COVAX, el CDI, le da, le da un puntaje de 20, se calcula que a partir de 12 ya entra en un rango clínico. La escala de manía para niños, que la completan los padres, tiene un punto de corte de 20, entre 18 y 20, perdón, al chico le da 18, está en rango clínico. La escala SCARED, que es una escala que diseñó Boris Birmacher, que divide en los síntomas de ansiedad
acorde al DSM, ansiedad generalizada de separación, fobia social, etc., da significativamente desviados los puntajes en trastorno de ansiedad generalizada y puntajes altos en ansiedad de separación. Y el CBCL, para los que no están familiarizados, es una escala la escala de Agenbach, es multidimensional y justamente evalúa diferentes dimensiones que tienen que ver a grandes rasgos con una dimensión de internalización y otra externalizadora, entre las cuales la externalizadora están los trastornos de conducta y el TDAH, y de internalización, el retraimiento social, la escala ansioso-depresiva y la escala para trastorno obsesivo-compulsivo. En cuanto al perfil del CBCL, el chico tiene puntajes desviados en atención, en la escala que mide agresión y en la escala que mide la dimensión ansioso-depresiva. Ustedes saben que el CBCL, el perfil es algo así, ¿sí? Ustedes ven que hay retraimiento social, tendencia a las somatizaciones, escala ansioso-depresiva, problemas sociales, problemas del pensamiento, problemas de atención, conducta delictiva, por ahí se podría decir, aunque no es delictiva, es conducta transgresora, y conducta agresiva. Por lo que sabemos, el CBCL se usó mucho para ayudar en el diagnóstico de trastorno bipolar, para ayudar en el diagnóstico de trastorno autista y para ayudar en lo que es la desregulación emocional severa. El perfil típico de desregulación emocional severa es o sea, el que tiene muy desviado la escala, que esté encima de esta línea implica que está por encima del percentilo 98. Calculen que se considera desviado arriba del percentilo 84 para atención y arriba del 98 para todas las demás subescalas. Este chico tiene groseramente altos los puntajes en la escala ansioso-depresiva, tiene muy alto los de la escala atencional y tiene tremendamente desviados los puntajes en la escala de agresividad. Estos tres picos es lo que en el CBCL se llama perfil de desregulación emocional severa. En general, lo dan alto los chicos que tienen trastorno bipolar y los chicos que tienen el trastorno disruptivo de desregulación emocional. Ahí está. Bueno, lo primero que yo me pregunto acá, primero es qué diagnóstico es qué es lo que el chico tiene, por qué fracasó la fluvoxamina, que tuvo un inicio razonablemente bueno y después fracasó. Una vez teniendo en claro cuál es el diagnóstico, qué medicación utilizaría y cuál sería el abordaje psicosocial adecuado en estos casos. Y en principio, respecto del diagnóstico, vamos a la próxima diapositiva, desde mi punto de vista, el cuadro corresponde a un trastorno bipolar de tipo mixto porque coexisten síntomas de aceleración, euforia, que muchas veces en chicos se ve como hacerse el tonto o hacerse el payaso, junto con síntomas depresivos importantes. Trastorno obsesivo-compulsivo, obviamente, esto es sencillo, digamos, de diagnosticar, digamos, en este caso era muy evidente. Un cuadro de déficit de atención e hiperactividad de tipo combinado, asociado a un trastorno posicionista desafiante, y para mi forma de ver, tanto el trastorno por ansiedad generalizada como los síntomas de ansiedad, de separación, eran secundarios al trastorno del estado de ánimo.
no eran cuadros que el chico venía arrastrando previamente, sino que cuando él desreguló severamente su estado de ánimo, empezaron a aparecer este tipo de sintomatología, con un nivel de afectación muy severo, con una evaluación de actividad global severísima, ¿no? De 55. No, una clase que empezó a la 1 me había olvidado. Está buenísimo. ¿Puedes más conmigo, por favor? No es. Hay mucha Perdón, conversación. Claudio, que apaguen los micrófonos, por Sí, favor. estoy ubicando quién es. Ustedes no se preocupen. Yo cuando ubico los silencio. Quédense tranquilos. Ok. Bueno, ¿por qué fracasó para mi forma de ver el manejo con la fluvoxamina? Si bien es adecuado para los trastornos de ansiedad y para el trastorno obsesivo compulsivo, es complicado usar un IRS en los cuadros de tipo bipolar. Cualquier antidepresivo, si bien, digamos, no son tan, los IRS no son tan deleterios como a los viejos antidepresivos tricíclicos para el trastorno bipolar, pero bueno, es imposible poder trabajar cualquier tipo de esta patología, el TOC, el TDA, la ansiedad, hasta no resolver el cuadro más severo de inestabilidad emocional, que es el cuadro bipolar. De hecho, me ha pasado muchas veces de ver pacientes que empeoran groseramente el cuadro obsesivo-compulsivo en el contexto de un trastorno bipolar, a punto tal de que muchas veces resuelto el trastorno bipolar, puede no ser necesario tratar el cuadro obsesivo-compulsivo. Lo mismo pasa con el TDAH. Si bien este niño siempre había sido inquieto, disperso, impulsivo, atolondrado, esto aumentó de una forma grosera en el contexto del trastorno del ánimo. Con lo cual, digamos, cuando uno se pregunta qué medicación utilizaría, yo decía, esto depende del diagnóstico que tiene preeminencia. Y para mí el diagnóstico que tiene preeminencia en este cuadro es el trastorno bipolar. Por esa razón le indico aripiprazol. El aripiprazol es un antipsicótico atípico que tiene... ¿Pudiste ubicar a la persona del micrófono? Sí, va rotando, pero cuando ubico lo silencio. Bueno, si bien es un antipsicótico atípico, los antipsicóticos atípicos, especialmente aripiprazol y risperidona, y en un segundo término, digamos, en chicos un poco más grandes, la quetiapina, tienen suelen tener muy buena respuesta y una respuesta bastante rápida en la disminución de los síntomas del cuadro bipolar. Se indicó psicoterapia individual y se indicó orientación a padres. Un segundo. Respecto de la psicoterapia individual. La psicoterapia individual para mí no tiene ningún valor en el momento en que el chico está severamente descompensado con un cuadro bipolar, pero inmediatamente el chico puede reflexionar y tener capacidad de poder hablar e intercambiar con una persona, es de suma utilidad. Pero de suma utilidad no tratando de ir a buscar en la historia qué pasó en la relación con la madre cuando el niño era chico, sino intentar hacer psicoeducación con el chico, reducir factores de estrés, reducir síntomas de ansiedad, trabajar sobre la autoestima, porque estamos hablando de un niño que es como si hubiera estado expuesto a que lo metieran encima de un caballo salvaje, de estos que están en los rodeos, y el chico hubiera tenido que estar atado a la montura, yendo para donde el caballo quiere. Esto quiere decir el nivel de daño que produce
en toda la constelación emocional del chico, aún una vez que pasó el cuadro, aún una vez que el cuadro de bipolar está contenido, es muy importante y es muy severo y es muy fundamental hacer una muy buena alianza con el chico y que sienta que tiene un aliado con el terapeuta que va a trabajar con él en disminuir factores de estrés de la vida cotidiana, en ayudarlo a poder tener mínimas pautas para detectar y tratar de controlar como puede factores que están relacionados a su estado de ánimo. Y en cuanto a la orientación a padres, en este caso, yo consideré una parte, la verdad, la hice yo, que fue la parte de psicoeducación, porque había que tratar de modificar la creencia en los padres de que esto tenía que ver con un problema de límites. No hay forma, a veces uno tiene que empezar a usar diferentes analogías hasta que a la gente le entre en la cabeza, digamos. Yo le decía a los padres, ustedes no pueden explicarle cómo manejar el clavo y el martillo cuando el chico se acaba de martillar un dedo, digamos. O sea, en ese momento lo único que se puede hacer es calmar, es intentar contenerlo o esperar a que se le pase. No es un tema de explicarle o digamos, o tratar de contrarrestar una manipulación o un manejo. Bueno, a la semana el niño empezó a mejorar su conducta, en forma muy importante los ataques de ira y a estar más estable emocionalmente. 2 meses después de estar con aripiprazol, los padres refieren que las crisis de rabia habían disminuido un 80% y los síntomas compulsivos los tenía, pero tenían la mitad de la intensidad de lo que estaban teniendo cuando habían consultado. Sigue siendo inquieto, impaciente y disperso, como era antes de estar tan mal, pero tiene mucho mejor humor. Inclusive los padres dicen, y acá uno habla de cierta diátesis, ¿no? O sea, que no es que este cuadro comenzó hace 6 meses. Dice, tiene mejor humor que el que tuvo siempre, ¿no? Que es lo que a veces uno le pasa con las depresiones infantiles, que el cuadro que uno trata mejora y el padre le dice, ¿cómo está respecto de antes del tratamiento? Mire, no está mejor que antes del tratamiento, está mejor que nunca. Nunca estuvo de tan buen humor. O sea, que es lo que muchas veces pasa, digamos, que los cuadros son subumbrales durante mucho tiempo y explotan, digamos, es cuando los pacientes consultan, ¿no? En la escuela lo notan más tranquilo, con mejor predisposición para trabajar, menos disruptivo en el aula, pero sigue teniendo dificultades en el rendimiento. Y algunos datos respecto del hermano gemelo, ¿no? El hermano gemelo siempre fue groseramente inquieto, impulsivo y disperso, con mucha tendencia a irritarse y a explotar fácilmente frente a la frustración, ¿no? En los últimos 2 años, el mal humor es persistente y tiene ataques de rabia varias veces por semana que duran más de 20 minutos. Si uno empieza a leer estos antecedentes, está, digamos, como asociado al cuadro del DSM-5, al trastorno disruptivo de desregulación emocional, ¿no? En el último mes, a veces acude a sus padres con crisis de llanto diciendo que siente que no existe. Y les pregunta obsesivamente a los padres si él va a ir al infierno por su maldad, digamos. El niño refiere que todo el tiempo él se siente triste y tiene la sensación de que no existe, y a veces la sensación es tan fuerte que lo aterra, le da miedo. Bueno, ¿qué diagnóstico uno puede tener en cuenta? En principio este chico tiene un cuadro, y esto quería traerlo porque es tan típico de la descripción, que uno siempre tiene
con el paciente la suerte que el paciente se adapte tan típicamente a la descripción de, digamos, sintomatológica del DSM, digamos, ¿no? La mitad de las veces uno no tiene la más mínima idea dónde ubicarlo realmente al paciente. Pero bueno, en este caso, este chico tenía antecedentes de TDAH y trastorno disruptivo, acá me faltó la E, trastorno disruptivo de desregulación emocional, ¿sí? Y en el momento de la consulta, lo que había, aparte, un cuadro de un trastorno depresivo mayor severo, con esta sensación de no existir, digamos, ¿no? Que no era el delir, no era una sensación delirante, era una, digamos, era una sensación, al chico uno le preguntaba y él no decía que él ya estaba muerto, que él no existía. ¿Por qué me digo tan típico? Porque los trastornos disruptivos de desregulación emocional suelen asociarse normalmente al TDAH. Digamos, más de la mitad de los casos de trastornos disruptivos están asociados al TDAH. Y por otra parte, sabemos que la evolución en el tiempo del trastorno disruptivo de regulación emocional suele dar trastorno depresivo mayor. Y la verdad que este caso es un ejemplo, el hermano gemelo de este chico es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué yo resalto tanto la importancia del diagnóstico y por qué es tan importante el rol del psiquiatra en el trabajo con estos pacientes? Un paciente que realmente tiene un cuadro bipolar, si uno lo trata para el TDAH, como si solamente tuviera TDAH, o si lo trata para el trastorno depresivo mayor, o para la ansiedad, o para el TOC, va a generar problemas. No solamente en cuanto al tema farmacológico. Por ejemplo, metilfenidato no es una medicación que tiende a empeorar severamente el cuadro bipolar. Puede empeorarlo, pero lo más probable es que actúe una semana y después desaparezca el efecto. Ahora, también puse acá la orientación a padres para el TDAH, sin que el chico esté regulado su estado de ánimo, también es negativa, también produce agitación. ¿Por qué? Porque la orientación a padres para el chico con TDAH se basa en consecuencias positivas, en manejo de contingencias y en penitencias, digamos. Un chico bipolar, primero, no puede estar funcionando en base a si gana una estrellita y va a tener más motivación para hacer la tarea o para portarse bien en la mesa, ni tampoco puede uno ponerlo en penitencia, digamos, porque todo esto empeora el cuadro. Que a un chico con TDAH que necesita mucha intensidad, le viene bien tener un límite estricto, rápido y que dure poco tiempo, o un incentivo, digamos, que esté muy cercano a la conducta. Para el chico que tiene un cuadro bipolar, esto es sumamente negativo. Lo mismo, la utilización de antidepresivos también puede traer aparejada psicosis, mayor agitación o manía. Ahora, si uno tiene un paciente que solamente tiene TDA y lo trata como si fuera un bipolar, va a estar dando Tegretol, Valcote, o sea, va a dar carbamazepina, va a dar anticonvulsivantes de cualquier tipo o antipsicóticos, con lo cual la mejoría va a ser muy leve, en el caso sobre todo de los antipsicóticos, pero va a tener que atravesar una serie de efectos colaterales cuando lo que él tiene se podía haber tratado como algo mucho más sencillo y más efectivo, digamos, ¿no? Lo mismo si el paciente tiene un trastorno depresivo, ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo y se lo trata como un cuadro bipolar, sin un antimaníaco, también provoca efectos negativos. Con lo cual, me interesaba especialmente cuando me habían planteado elegir algún caso clínico para dar, que sea un caso clínico donde quede claro cuál es la necesidad y cuál es el rol, la importancia del rol que tiene del rol del psiquiatra en el abordaje de estos pacientes, sobre todo en el diagnóstico.
ya que van a intervenir muy probablemente psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, pero lo que tenemos que nosotros plantear en cuanto a qué empezar a tratar, de qué manera, en qué timing, digamos, el rol nuestro es indelegable. Así que bueno, con esto ya estamos y damos paso, si quieren, a la discusión. Muchas gracias, doctor Millanet, por su brillante presentación, y vamos a darle la palabra al profesor Alberto Serrano. Bueno, muchas gracias. Un segundito, por favor. ¿Alguien sabe cómo puedo dejar de compartir pantalla? Ya se la saqué, doctor. Ya está. ¿Ya está? Sí. Ah, ok. Listo. Claudio, nos conocemos de hace muchos años. Sí. Una presentación brillante y que realmente refleja cómo es necesario el rol de alguien entrenado en psiquiatría infanto-juvenil para poder responder a la complejidad del caso que presentaste. Con frecuencia el pediatra o el médico general, digamos, trata los síntomas, sobre todo utilizando estimulantes, y que evidentemente nos mandan esos casos cuando ha habido una falla terapéutica, evidentemente, o cuando se dan cuenta de la complejidad del caso, más allá de lo que se pueda manejar con una medicina. Qué importante fue que hicieras hincapié sobre la necesidad de buscar un diagnóstico apropiado, bien determinado, porque de esa manera se puede utilizar una intervención que sea con más precisión en respuesta a cuáles son los síntomas de más significado. En este momento fue claro que la violencia, la extrema, el morbo incluso de los insultos, de utilizar la fecal, utilizar, digamos, todo eso fue de significado lo suficiente como para reconocer de que una intervención simple no va a ser necesaria o no va a ser útil. El hecho de que en el TOC se estuviera lastimando las manos hasta el punto de tener llagas, etc. Qué difícil es el manejo de esos pacientes en general. Pero qué bueno fue que yo estaba siguiendo tu intervención y pensaba que yo también hubiera hecho lo mismo, de utilizar el aripiprazol, que es una de mis medicinas favoritas para este tipo de impulsividad, explosividad, incluso autodaño. Y el tratar de hacer psicoterapia, por ejemplo, también muy indicado. ¿Cómo se va a hacer psicoterapia con alguien que está tan acelerado que no puede ni pensar ni controlar sus impulsos, que no puede modular sus impulsos? La imagen del caballo desbocado es muy útil, y digamos, yo uso esa imagen con mucha frecuencia también, como el paciente está tratando de manejar el caballo, pero con un caballo desbocado no puede hacer nada. Entonces, primero hay que capacitarlo a que pueda tomar cierta competencia sobre el descontrol. Y entonces recién se puede iniciar una psicoterapia. ¿Qué fue lo que indicaste? Yo hubiera agregado un estimulante una vez que, porque evidentemente, digamos, siendo que el cuadro cambió con el autocontrol, mejor conexión con los otros chicos y con los maestros, con los padres, pero la distracción continúa.
la falta, la incapacidad de enfocar continúa. Entonces, si bien es posible que él pudiera funcionar bien, ese sería el buen momento para utilizar un estimulante. Y digamos, empezando con pequeñas dosis, como siempre, a ver si hay una respuesta favorable. Porque evidentemente, viendo los perfiles de diagnósticos, la distractibilidad, la impulsividad, que comienza desde que tenía 2 años, de tanta intensidad, que evidentemente hay que dudarlo al chico con eso en ese momento. La parte de la psicoterapia, si bien en los niños de preadolescentes no es tan buena la cognitive CBT, Cognitive Behavioral Therapy, también estaría indicado si él está capaz de conectarse bien con un terapeuta y seguir las direcciones, la parte de disciplina que es requerida por el Cognitive Behavioral Therapy, podría ser de utilidad en ese sentido. Pero la parte también de educando con los padres, de qué importante es, reducirles la culpa que ellos tienen por sentirse responsables por la conducta del chico, y además, a través de la psicoeducación, inculcarle la idea de que el tipo de cuidado que ellos tienen que prestar a un niño con necesidades especiales es diferente al que ellos le pudieran dar a un niño más normal. Con frecuencia, cuando hay varios chicos, dicen, bueno, si con esto funciona muy bien con los otros, ¿por qué con este tenemos tantos problemas? Bueno, aprender que hace falta un padre especial para un hijo especial. Y que necesitan entonces nuestra intervención o de una psicopedagoga, etcétera, para que puedan utilizar intervenciones más efectivas debido a las limitaciones que tiene el chico. Muy interesante porque cuando estaba de la primera vez que empecé a ver el caso, no había información sobre el hermano, pero viendo la parte genética ahora, considerando que el hermano es un hermano gemelo, es inevitable que él también tenga por lo menos ciertos síntomas. Y evidentemente está muy bien que lo hayan estudiado y que configure algo que tal vez en el futuro sea un bipolar. A mí, porque muchos de estos chicos, cuando desde los 13, 14, 15 años, o incluso más tarde, se da cuenta, puedan tener, porque ya está el descontrol del chico y la depresión, los llantos, todo eso, hay un elemento, digamos, de distamia, podríamos decir en este momento, pero que considerando la genética, una carga muy importante, y sobre todo que el reporte indica de que hay una aceleración de los problemas. Una palabra, no es que el chico esté estable, está peor, sino que se está moviendo hacia un episodio bipolar. Interesante tener bien la historia de la familia. Qué importante es tener una buena historia de la familia para ver ahí la carga que Marcos tiene de los dos lados, de la mamá y del papá. ¿Se da cuenta? Gran cantidad de patología y cómo lo está afectando en este momento. No más puedo decir por ahora, tal vez surja algo más tarde, pero te agradezco mucho, Claudio, que hayas seleccionado un caso de tanta complejidad. Y hablando de eso, estoy totalmente de acuerdo que más de la mitad de los casos de attention deficit son con comorbilidad. Y es importante, es muy importante poder tratar la comorbilidad, que puede ser más limitante en la conducta del chico, en la escuela y en la casa, que el ADHD solo. En fin, gracias otra vez y espero oír los comentarios de otros comentaristas. Gracias. Muchas gracias, doctor Serrano. Doctor Millani, quería sí,
Estoy 100% de acuerdo con el planteo tuyo, Alberto. De hecho, una cosa que no incluí fue qué pasó después con este chico. Este chico es de una provincia donde ya no querían volver a consultar al psiquiatra infantil que lo había visto, entonces lo iba a seguir el pediatra. Yo le dije, digamos, le había planteado al pediatra que ya estando más regulado el caso, había que darle algo para el TDAH que tenía el chico, para el problema de atención. Y el pediatra no se animaba a dar estimulantes, con lo cual le indiqué, le dije, mirá, tenés 40% de posibilidades de que el chico pueda mejorar con omega 3, así que dale aceite de pescado, dale 3 cápsulas por día de aceite de salmón, que sean 3.000 miligramos, y vemos, si no, no te va a quedar más remedio que darle estimulante. Yo no sé si fue porque el pediatra, para que yo no lo hinche más, que después de un mes me dijo que había andado bárbaro con el aceite de pescado. No sé si fue que yo no lo siga fastidiando con que le dé un estimulante, porque la verdad que no, el pediatra tenía temor de manejarlo. Cosa que es increíble porque se manejan medicaciones con mucho más efectos colaterales que los estimulantes. Hay un mito, digamos, manejo de los psicoestimulantes. Y además con estimulantes tenemos experiencia de más de 40 años, 50 años. No es una medicación nueva. Sí. Está muy gracioso el efecto placebo, que es muy importante y hay que reconocerlo. Sí. Muy, muy importante. Todo lo que hemos escuchado nos hace pensar qué complejo, qué difícil son estos casos, porque los padres llegan con una desesperación tal a la consulta y los chicos se les han ido de las manos, no pueden manejarlos, y es una especie de desafío para el médico, el psiquiatra infantil, encontrar inicialmente, si es posible, un paliativo para esa situación de tanta sufrimiento de últimas que tienen los niños y los padres. Eso es lo que me parece que tenemos que considerar, y que se sabe que la bipolaridad es una enfermedad maligna, como dicen los autores americanos, en el sentido de que hacen sufrir mucho al paciente y a las personas que conviven con el paciente. Yo me preguntaba, este niñito que siente que no existe, ¿no es cierto?, ¿qué impacto puede tener en él este descontrol tremendo que tiene su hermano, al punto de ocupar todo el espacio y en realidad la consulta se hace por el hermano? Me parece muy interesante el tema y también el follow-up que ha podido hacer el doctor Millani, porque muchas veces nos ocurre que no tenemos la posibilidad de hacer un follow-up de los pacientes y queda un poco en duda si fuimos eficaces o suficientemente eficaces, ¿no? O sea, yo tengo un poco el hábito de hacerlo y encuentro de que si están bien asistidos, estos pacientes tan graves suelen tener una evolución razonablemente buena. Lucila, justamente lo que usted dice es así. Respecto del hermano, la problemática del hermano empezó a manifestarse con mucha claridad cuando el chico mejoró, cuando Marcos mejoró. De hecho, yo creo que esto en el hermano venía dando vueltas de antes. Lo que pasa es que el nivel de descontrol que provocaba Marcos y el nivel de disrupción en toda la familia con un cuadro tan grave, hacía que el chico probablemente, que el hermano las cosas que sentía se las guardaba y no las comentaba con nadie. Probablemente para no generar más problemas, ¿no? Seguro, seguro.
Es muy muy interesante. interesante. Quiero hacer un comentario justamente. Una es lo que se llama la culpa del sobreviviente. En estos muchachos veo, el que está bien se siente mal porque el hermano está mal. Entonces no tiene permiso de estar enfermo hasta que el hermano mejora. Entonces ahora tienen permiso para estar enfermo. Claro, perfecto. Sí, ese es un tema no tan estudiado, el tema de la fratria, ¿no? O sea, en pacientes psicosomáticos, en pacientes oncológicos, hay muy pocos estudios acerca de qué pasa con los hermanos del paciente referido. Eso es un tema que nos había interesado como futuro tema de investigación, porque nosotros no encontramos mucha literatura al respecto. Y yo quería de todas maneras agradecer e invitar a todos los colegas que quieran hacer sus comentarios, porque el Ateneo es un lugar de intercambio. Así Doctora, que, el doctor Masquelet está levantando la mano. Adelante. Nico, ¿te silencias? Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Claudio. Te quería hacer una pregunta No te del veo. aspecto farmacológico. No, es que No te estoy... veo un cuadro nada más, no te veo a vos. No, lo que pasa es que estoy con un aspecto un poco desalineado porque estoy acá en casa de niñero. Bueno, Sí. decime. Te quería preguntar, ¿por qué elegís el aripiprazol y no otro antipsicótico? Y si usás litio con metilfenidato. Esas eran las preguntas que te quería hacer. Y si también utilizás estabilizador del ánimo, antipsicótico y metilfenidato, en casos más severos o de pacientes más complejos aún con un diagnóstico de bipolaridad cristalizado. Bueno, en este caso, la verdad lo que me interesaba fundamentalmente era disminuir rápidamente la sintomatología. Y de los atípicos, el que tiene, para mi forma de ver, digamos, el más eficaz es el aripiprazol. Y permite dosis altas sin mayor problema. El problema, digamos, que puede haber en un 5% de los pacientes es acaticia, pero permite dosis altas y no es tan complicado para el metabolismo del paciente como digamos, como los otros que aumentan mucho más el apetito y pueden desbalancear mucho más todo el perfil de colesterol, triglicéridos, glucemia, etcétera. Entonces, la elección, primero, un antipsicótico atípico, porque lo rápido de la acción. No utilicé en este caso aloperidol porque había bastantes síntomas depresivos dando vuelta y síntomas de ansiedad, que a mi forma de ver el aloperidol podía haberlos empeorado, digamos, esos síntomas. Y no utilicé en ese momento un estabilizador del ánimo porque la chance de efecto en bipolaridad a esa edad de un estabilizador del humor es baja, es un 40-50%, y hay que esperar los 3-4 meses hasta poder descartar si realmente funcionan o no. Así que, por otra parte, el litio no me da mucha confianza cuando el paciente es del interior, porque a veces no es confiable. Me han llegado resultados disparatados de litemias de algunos lugares, me refiero no de ciudades importantes, pero este paciente no era de una ciudad importante, y me han llegado resultados raros, 0,1 milequivalente por litro cuando el paciente estaba con 1200 miligramos, cosas disparatadas. Entonces, la verdad que el litio, si yo no lo tengo, si no tengo certeza dónde lo van a medir y no tengo al paciente relativamente cerca, la verdad que me da un poco de temor el manejo, ¿no? Pero perfectamente se puede asociar
yo tengo pacientes que tienen asociado litio con metilfenidato. Bien, eso te quería preguntar. Perdón que te interrumpa. Medicamento que tiendo a no usar demasiado, salvo, digamos, o sea, directamente casi no lo uso en mujeres, es el ácido valproico, por el tema de la posibilidad de ovario poliquístico. Y trato de no usarlo demasiado en chicos tampoco, porque es raro que lo pueda usar sin asociarlo con un antipsicótico. Entonces ahí se potencia mucho el efecto de aumento del apetito del antipsicótico con el ácido valproico, ¿no? Claudio, perdón que te interrumpa, quedó clarísimo. Lo que yo quería un poco, si vos podés explicarnos, que tenés tanta experiencia con TDAH, es por qué está este mito de TDAH y bipolaridad de no al metilfenidato. ¿Por qué hablan muchas veces de esto de que uno puede convertir a un paciente bipolar en un ultraciclador rápido si le pone el metilfenidato en un niño que, por ejemplo, como en este caso, tiene antecedentes heredofamiliares de bipolaridad por parte de la línea paterna y de un trastorno del estado del ánimo monopolar recurrente depresivo de la madre? ¿Por qué todavía sigue dando vueltas esta idea de que el metilfenidato estaría contraindicado en la bipolaridad? Te digo porque es algo que se escucha mucho entre los residentes, entre profesionales jóvenes, y bueno, y me gustaría si vos podés explayarte un poco, porque realmente es algo que yo lo aprendí hace muy poco y escuchándote a vos, y todavía tenía como esa pseudo idea en la cabeza. En principio no hay publicaciones clínicas que aseveren que no se puede usar metilfenidato, digamos. De hecho, es más, hay publicaciones que muestran antecedentes de tratamientos con metilfenidato en población de niños bipolares, y se ve que no han empeorado, digamos, son casos que no han evolucionado peor que los que nunca recibieron metilfenidato. El tema es en el momento agudo. En el momento agudo no se puede dar metilfenidato porque no tiene sentido, en realidad, porque el chico va a mejorar unos pocos días y a los pocos días deja de mejorar y a veces se agita más. Pero eso es hasta que se controle el cuadro. Esto es igual que la epilepsia, digamos. Uno no le podría estar dando metilfenidato o ningún tipo de estimulante a un paciente que está con un estado convulsivo o que tiene una epilepsia descontrolada, digamos. Pero una vez que el cuadro está controlado, perfectamente se puede medicar con metilfenidato. Bárbaro, Claudio. Bueno, muchas gracias, viejo. Un abrazo grande. Igualmente. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario? Quería preguntarle, doctora, a Claudio, había la doctora Olivieri también estaba por preguntar algo en relación a la medicación que es bastante moderna, por lo que veo, pues no la conozco, pero me voy a atrever a interrumpirla. Yo lo que quería preguntar es, estamos ante la situación de un embarazo gemelar, con chicos que son, que pueden haber tenido algún tipo de déficit durante el embarazo, y quería saber si pudiste indagar algo en relación a esto, si fueron prematuros, si hubo insuficiencia placentaria, si hubo un adelantamiento importante del parto, para ver si esto puede haber provocado lesiones en el lóbulo frontal. No, al menos no documentadas, digamos, no hubo, o sea, ninguno de los dos chicos requirió ir a incubadora, o sea, y tampoco tuvieron significativo sufrimiento fetal. No, en este caso no hubo datos que puedan avalar un posible daño, ¿no? Ok, gracias. La doctora Olivieri está por ahí, si quería preguntar algo. Hola, ¿cómo les va? Claudio, bueno, gracias. Yo preguntaba si tenés experiencia con caripiprazina. Al usar el aripiprazol me dijeron que es bastante parecido, pero bueno, en infancia y adolescencia no hay experiencia. ¿Vos tenés? Un poco, no mucho. El medicamento no hace tanto que está en el mercado.
En general, digamos, o sea, yo lo he usado algunas veces con éxito, otras sin, pero todavía son muy pocos pacientes como para que yo pueda, digamos, tener una definición un poco más clara. En realidad, hasta ahora usé la cariprazina cuando el paciente no respondía a antipsicóticos atípicos más probados, lo cual también, por otro lado, es una, o sea, hace que sea más, ¿cómo te puedo decir?, menos confiable mi observación en relación a la eficacia, porque ya un paciente que no responde a atípicos, a dos atípicos, si uno usa cariprazina, bueno, es otro atípico. Entonces, ahí uno no puede tener claro la eficacia comparativa. Yo, hasta que tenga más datos, digamos, respecto de cosas que son... o sea, por ahora uso, la verdad, lo que está más probado y lo que tengo más seguridad de cuáles son los efectos colaterales, y voy usando en forma más heroica lo que es menos conocido. Hasta que llega un momento que eso menos conocido lo uso tantas veces que ya deja de ser heroico, digamos, o que empiezan a aparecer muchas publicaciones de pacientes, digamos, pediátricos manejados con cariprazina, y en ese caso ya deja de ser algo antiguo. O sea, me pasó lo mismo con el aripiprazol. Yo usaba mucho risperidón antes de que apareciera el aripiprazol. Muchas gracias, Claudio. Era un poco para saber si ya habían empezado a usarlo, digamos. Para mí es nuevo también. Y bueno, me dijeron que tenía ventajas en relación al aripiprazol, en relación a la caticia, ¿no?, al extrapiramidalismo que trae a veces el aripiprazol. Pero bueno, gracias, brillante, la verdad. ¿Puedo comentar algo, Marcia? Y le damos paso, si le parece, doctorcita, después de la doctora Graciela Mozo, a las disertantes de La Rioja. Gracielita. Sí, puedo, mira, porque me parece interesante comentar que en las actualizaciones del Clinic, que dirige el doctor Vieta, toda la parte de trastorno bipolar, justamente este año se habló sobre el metilfenidato y todos los estimulantes en el trastorno bipolar como realmente, como decía el doctor, no es un mito, como incompatibles. Como que si uno trata bien el trastorno bipolar, los trastornos atencionales asociados a la situación de depresión o a la situación de manía tienen que desaparecer, porque no es un trastorno por déficit de atención causado por una dificultad dopaminérgica, etcétera, sino que está causado o por el estado depresivo o por el estado maniforme. O sea que si estabilizamos al paciente, no necesitamos tomar metilfenidato, y esto está de acuerdo con las recomendaciones habituales que se hacen a los pacientes con trastorno bipolar de no tomar ni Coca-Cola, ni café, regular el sueño. Entonces es sorprendente, a mí me parece sorprendente, ¿no?, que se pueda pensar en que hay una comorbilidad. Esto es muy lo que nos va quedando del DSM-4 y el tema de las comorbilidades, como si el cerebro fueran 2 o 3 partes diferentes, ¿no? No hay una comorbilidad, sino que hay un continuum, y la mayor causa de trastorno de atención ya sabemos que es la ansiedad, y nadie con ansiedad es tratado con metilfenidato. Por eso quería puntualizarlo, porque justamente este año se habló bastante de esto, y sobre todo no se recomienda la asociación de antipsicóticos, cualquier tipo de antipsicóticos, bloqueantes dopaminérgicos o reguladores dopaminérgicos, con metilfenidato, porque la acción es en las neuronas dopaminérgicas y es una acción exactamente contraria, en principio, a nivel farmacológico. Era una puntualización, por eso me sorprendió que se considerara un mito lo de no usar estimulantes, cuando habitualmente uno iba a las clases de Setkovich o de todos los especialistas en Argentina también de trastorno bipolar, y fuera café, fuera Coca-Cola, que también tienen cafeína o teína o estimulantes, ¿no? Entonces, si tratamos la enfermedad de base y nos olvidamos un poquito del DSM-4, que tenía toda una clasificación categorial bastante rígida y bastante poco cierta, porque los pacientes nunca entraban ahí, y pensamos en las categorías dimensionales, por ahí podemos afinar la farmacología. Yo realmente no lo uso, y mis pacientes bipolares, cuando están ya estabilizados, les va bien en el cole, al contrario, a veces son bastante brillantes, ¿no?, y bastante rápidos.
era ese aporte. Me encantaría experiencias de ustedes porque, por lo menos para cotejar, porque también es importante ver que por ahí tiene razón el doctor y es un poquito mito, pero yo he visto psicotizaciones en pacientes con una base bipolar que se les daba metilfenidato, o sea, chicos que hacen episodios psicóticos, ¿no? Claro. La doctora Arberas, doctora Añez, la doctora Arberas quiere hablar. Adelante. Claudia, ¿estás ahí? ¿Sí? Claudia No, Arberas. Claudia Arberas. Ahora, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Cuando yo escuchaba la descripción de la historia del niño, del joven, la verdad que me recordó varios pacientes que seguramente algún psiquiatra, ya en estado de desesperación, nos había mandado al servicio de genética. Y evaluando clínicamente a alguno de estos chicos, con cuadros absolutamente calcados a los que describiste vos, encontrábamos que eran extremadamente altos para la talla genética familiar y que en algunos casos tenía una sinostosis radiocubital, y le hacíamos un cariotipo y encontramos en varios de estos chicos una anomalía cromosómica de 47 cromosomas XYY, o sea que tenía una doble carga de cromosoma Y. Que claramente da un cuadro con todas las características que vos comentaste, inclusive me recuerdo uno que era hijo de una familia de profesionales que estaban absolutamente desesperados. Ellos comentaban, por ejemplo, que el joven, que ya tenía como 21 años cuando yo lo vi, era capaz de, si a alguien le tocaba el auto, le tocaba la bocina cuando estaba manejando, era capaz de bajarse del auto y agarrar el matafudo y romperle el vidrio al tipo que le había tocado la bocina, y cosas de ese tipo. Y había tenido problemas de atención y problemas de motricidad desde la más tierna infancia, en la que había estado sostenido mediante psicopedagogas, psicólogos, etc. De todas maneras, en este caso en particular, no me puedo olvidar de los antecedentes familiares. Y la verdad que esta familia sería una candidata muy, muy fuerte. Primero, a considerar si durante el embarazo la madre que tiene un problema psiquiátrico no estaba medicada, porque a sus cargas genéticas le pudieron haber agregado alguna otra carga de tipo teratogénica, mediante alguna medicación que hubiera actuado en el desarrollo del sistema nervioso central de estos dos niños, ¿no es cierto? No lo sé, por ahí vos no, tampoco lo sabés, o por ahí los padres lo obviaron comentártelo. Pero ya en sí mismo, los padres, cada uno de ellos, tiene una carga genética que ameritaría que ese trío, ese cuarteto en realidad, pudiera ser estudiado mediante técnicas moleculares, ¿no? De ver cuáles son los genes candidatos, como a partir de paneles, que pudieran estar sumándose como factores genéticos predisponentes al cuadro que cada uno de estos chicos tiene y que ya a su vez lo tenían sus padres y algunos de sus abuelos. O sea, que sería un excelente modelo para un estudio de exoma a través de paneles de genes que pudieran estar representando estos factores de riesgo. La verdad que sería súper interesante, porque además nos daría una perspectiva terapéutica, porque si nosotros encontramos variantes génicas en genes que pudieran tener determinada respuesta a determinados medicamentos, podríamos dirigir la medicación mucho más, no a ciegas o a prueba y error, sino sabiendo que probablemente tengamos una mejor respuesta, conociendo cuál es el defecto o la duplicación de efectos o lo que fuera, la amplificación, dependiendo de las variantes que encontremos, ¿no? Sería sumamente interesante. Muchas gracias, doctora, por su contribución más que interesante. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Doctor Millani, usted levantó la mano. No, que primero quería comentar que, digamos, el tema de la configuración genética
digamos, si bien yo en este caso no pedí un estudio genético, pero probablemente sea menos frecuente en la población la presencia de este tipo de trastornos psiquiátricos que la presencia del genotipo XII. De todos modos, sí hubo 2 pacientes que vi que ya habían venido con un estudio genético, que tenían, fueron 2 pacientes solamente que vi con esta configuración X con doble duplicación de cromosoma Y. Los 2 eran francamente pacientes muy impulsivos. Y creo que sí, sería interesante, digamos, hacer pensar algún tipo de protocolo y tener definido qué tipo de fenotipo, digamos, uno tendría que incluir para poder hacer un estudio como el que la doctora planteaba. Respecto del comentario anterior, el comentario anterior parte de la base de que la comorbilidad no existe y que es un artefacto del DSM. O sea, y en el caso ese tiene sentido digamos, lo que la doctora comenta. Lo que pasa que, bueno, no es lo que yo estoy de acuerdo y no es lo que los psiquiatras infantiles solemos ver. O sea, hay pacientes que comienzan un cuadro bipolar y que solamente tienen sus síntomas de dispersión, de hiperactividad, de estar más inquietos en el contexto del desorden del ánimo, y que resuelto el desorden del ánimo, todo eso desaparece. Y hay pacientes que tienen, sobre todo los que tienen trastorno bipolar de inicio más temprano, son chicos que, digamos, a los 2, 3 años de edad ya se puede evidenciar la hiperactividad, a los 5 años ya se evidencia el problema de atención, y que en esos casos, cuando uno digamos, si el paciente desarrolla un cuadro bipolar, uno puede llegar a tratar el cuadro bipolar con mucho éxito y el paciente vuelve a como era cuando era chico, disperso, inquieto y con esas dificultades. En el sentido de que lamentablemente no hay una piedra filosofal de que si nosotros encontramos una cosa, ese es el núcleo del problema y con eso curamos todo. Los perros pueden tener pulgas y piojos, y a veces hay que tratar los piojos y las pulgas. Normalmente los chicos que tienen también la asociación entre antipsicóticos, atípicos o típicos y estimulantes, la verdad en la literatura no hay nada que haga ver de que está contraindicada o de que tiene problemas determinados. Digamos. Una cosa es la teoría que se ve en los cursos de psiconeuroinmuno, lo que sea, farmacología, y otra cosa es la práctica y la medicina basada en la evidencia, no en teorías de que porque bloquea la dopamina y otro estimula la dopamina, entonces es contradictorio. Digamos, cuando uno ve literatura clínica de psiquiatría infanto-juvenil de cualquier país que haga investigaciones, se puede ver claramente que hay asociaciones que en muchos casos le salvan la vida al paciente. Perfecto, doctorcita, si le parece... Gracias, doctor Millani. Perdón. Si le parece, le damos la palabra al grupo... ¿Puedo contestar? Sí. Lo dejamos para después, si no se nos va a extender demasiado el tiempo y todavía falta un expositor, por favor. Perdón. Listo. Doctora, sí, cómo no, dele la palabra si quiere al grupo siguiente. Marcia, estamos en tiempo suficiente para hacer la presentación de un grupo de La Rioja. Estamos próximamente a escuchar a la doctora Jezabel Cáceres, médica psiquiatra infanto-juvenil y de adultos, directora médica del Centro de Prevención, Asistencia Infanto-Juvenil, directora de la Fundación Un Mundo para Niños y su colaboradora,
la psicopedagoga licenciada Silvana Castro. Las escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz y agradecida por la invitación a participar de este encuentro. Agradezco al doctor Fernando Alonso por su invitación a participar, a la doctora Marcia, mi gratitud y el recuerdo de siempre. Es una oportunidad única, jamás pensada, de poder dialogar y estar conectados con mis maestros, docentes, profesionales tan destacados que supieron sembrar y dejar huella en mí y en tantos colegas que residen en el país y el mundo. Hoy tengo el inmenso orgullo de compartir y transmitirles mi admiración por su apasionado trabajo, tarea y vocación que realiza un psiquiatra infanto-juvenil. Mi nombre es Jezabel Cáceres, vivo en La Rioja, en la ciudad capital, provincia ubicada al norte del país, con una población de 314.000 habitantes. Desde el año 2008 dirijo el Centro de Prevención y Asistencia Infanto-Juvenil, CEPAI, un centro privado ambulatorio para la atención de problemáticas complejas en salud mental infanto-juvenil. Este espacio, pensado para la evaluación y asistencia de niñas, niños y adolescentes, se diseña desde una mirada interdisciplinaria, donde cada especialidad y rol aporte su saber, enseñanzas y experiencias. Creo que el trabajo de un psiquiatra infanto-juvenil en zonas del interior como mi provincia es construir a modo artesano lo que cada comunidad necesita. Es por esto que en ese desafío emprendimos formulando espacios, programas, lugares de atención para los niños, niñas y adolescentes, derivados por pediatras, profesionales de salud mental, que trabajan en hospitales generales, centros primarios, dirección de asistencia en adicciones, agentes de salud, y derivados por la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la provincia. Las consultas más frecuentes en la población de niñas, niños y adolescentes a nuestro centro son por problemas graves en el neurodesarrollo, autismo, psicosis infantil, trastorno de conducta, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, desregulación emocional, problemas derivados del consumo problemático de sustancias, trastornos... ¿Qué estás haciendo, Facundo? ¿Eh? Adelante, doctora. Bueno, como mencionaba, trastornos y alteraciones en la conducta alimentaria, problemáticas en adolescentes, autolesiones, intentos de suicidio, violencias y abusos. En el año 2010, mediante convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, ante un creciente número de suicidios adolescentes y problemáticas de salud mental, nos trasladamos a 215 kilómetros hacia una zona sanitaria del interior de la provincia, donde junto a la red local y organizaciones del Estado, salud, justicia, desarrollo social y clubes, formulamos la atención de un equipo interdisciplinario de salud mental infanto-juvenil para la zona, sus centros primarios de atención aledaños y para todos sus hospitales distritales, capacitando y trabajando en equipo junto a agentes sanitarios y profesionales de cada localidad. Esta atención en sus inicios fue en clubes, en plazas, con la atención del equipo en intervención en crisis los 365 días del año. Cada intervención fue particular a cada situación. Este programa se desarrolló con una duración de 5 años, desde el 2010 a 2015. Hoy a 5 años de este proyecto y dispositivo se ha jerarquizado, constituyendo un equipo de salud mental que hoy funciona en el Hospital General de la zona y está conformado por un psiquiatra, 4 psicólogas, 3 trabajadores sociales, un terapista ocupacional, agentes y colaboradores en salud. En el año 2014 presentamos un póster contando la experiencia en el Congreso API, donde tuvimos la inmensa alegría y sorpresa de recibir tu reconocimiento a nuestra presentación. En estas problemáticas complejas de abordar, el trabajo interdisciplinario y la asistencia de cada situación
Requiere integrar a varias disciplinas, entre ellas la psiquiatría, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, trabajo social, nutrición, docente de apoyo escolar y otros. Asimismo, estas intervenciones también son individuales, grupales y familiares. En estos 2 últimos años, observando la necesidad de apoyo y requerimientos de un abordaje en tratamientos ambulatorios intensivos para niñas, niños y adolescentes con una problemática de autismo, trastornos psicóticos, dificultades atencionales, problemática de aprendizaje, a través de la Fundación Un Mundo para Niños, desarrollamos la creación de un centro educativo terapéutico y un centro educativo de nivel primario, con gabinete interdisciplinario, que brinde una atención y acompañamiento personalizado a cada niña, niño, adolescente que atravesó por alguna experiencia o situación de fracaso escolar y se considere oportuno transitar por una escuela inclusiva. Ahora, si tengo algunos minutitos, quisiera compartir el testimonio, un video de la psicopedagoga. No sé si me acompaña y está presente, porque hoy es su día de cumpleaños. Y estoy. Buenas tardes. A ver si. Bueno, lo comento, entonces no lo comimos. Adelante, licenciada. Bueno, soy Ivana Castro, soy licenciada en psicología. A ver. ¿Puedo hablar ahora? Bueno, soy Silvana Castro, licenciada en pedagogía, y acompaño a la doctora Cáceres desde sus inicios en este proyecto y como ella comentó, para una pequeña provincia de nuestro país, Argentina, siempre fue un desafío pensar en el trabajo en equipo y con una psiquiatra, una médica que tenga la amplitud de pensar el diagnóstico de un modo integral. Primera experiencia en el equipo, he trabajado con acompañante terapéutica, luego desde clínica psicopedagógica, también como asesora pedagógica, que actualmente estoy estudiando licenciatura en psicología. Siempre fue algo novedoso, fue algo artesanal, como explicó ella, lo cual nos mandó bastante capacitación y trabajo en conjunto para poder pensar estas problemáticas y las demandas. Y además, como explicaban los profesionales, me sentí identificada en cuanto a las posibilidades que se podían dar, donde papás muchas veces tenían que viajar a otras provincias para encontrar respuestas. Esto a nosotros nos motivó y nos llevó a pensar en algunas posibles formas de trabajo que puedan velar eso que los papás y muchas personas con escasos recursos deben viajar. Entonces estamos siempre en esto del diagnóstico, en poder trabajar desde la interdisciplina, respetando las influencias que tiene cada profesional para poder dar un tratamiento y una posible incisión. También paralelamente, lo que no es menor, es poder promover y romper estructuras y modos de ver la patología y el padecimiento de nuestra provincia. Bueno, había bastante rigidez, muchos mitos y representaciones que eran obstáculos para poder trabajar en algunos ámbitos y dar solución a este padecimiento de muchos niños y adolescentes. Así que bueno, para mí es un orgullo poder ser y seguir formándome para el trabajo en equipo con esta institución. Gracias. Gracias, licenciada. Doctor Serrano, ¿quisiera usted hacer algún comentario? ¿Aló? ¿Alberto? ¿Alberto? Muy bien. Alberto, ¿quieres hacer algún comentario? Se abría el micrófono. Sí, comentarios del doctor Mizanin. La pregunta que le habían hecho, el comentario de la contraindicación de utilizar estimulantes combinados con el antipsicótico, como si al tratar lo bipolar ya cubriera o corrigiera el problema atencional. Cuando aceptamos la comorbilidad de 2 problemas que pueden ser más, porque acá también tenemos el OCD, el TOC,
es esencial poder apoyar al paciente y a la familia, cubriendo ambos aspectos, la parte del bipolar y el otro, y el atencional. También estoy de acuerdo con el de no usar en chicos las sales de litio, son de complejo manejo y a mí también se me hace difícil en los chicos preadolescentes de diagnosticarlos como bipolares, aun cuando existe abundancia de evidencia a través de la genética. Pero eso más bien es una reacción personal. Encantado con esta presentación, sobre todo la discusión sobre la complejidad de la comorbilidad y lo difícil que es tratar pacientes con los cuales uno no puede tener un seguimiento, ya que el seguimiento se hace a distancia y con personal que pueda no estar de acuerdo o confortable en el uso de medicaciones, como bien se fue establecido ya en este caso. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a todos los que contribuyen a que este Ateneo sea un Ateneo convocante y que Marcia nos siga semana a semana diciendo qué tenemos los jueves a las 13. Gracias, Marcia. Gracias, muchas gracias. Adiós por hoy, entonces. No se oye. Gracias a usted, doctora, doctor Serrano, lujo tenerlo con nosotros, es un lujo asiático más, hawaiano, ¿no? Lujo hawaiano, vamos a decir. Seguiremos al palestro. No, lo que les quería contar, quería agradecerles a todos, quería preguntarle previamente a las chicas de La Rioja si con experiencias como el caso que ha presentado el doctor Michani, han tenido acuerdo en relación al tratamiento o tienen otro tipo de abordaje que me gustaría que lo cuenten antes de cerrar. Bien, bueno, nosotros compartimos ahí un Power, no sé si se lo puede ir presentando, doctora, para ver, y sí, totalmente de acuerdo con... Nos sentíamos muy identificados con las presentaciones del doctor Michani, las observaciones de la doctora Agnese y del doctor Serrano. Es lo que vemos cotidianamente y justamente son mis maestros y en varios encuentros tomando este abordaje de la psicofarmacología, cómo tratar a las niñas y niños con estos cuadros. El doctor Michani ha sabido, digamos, orientarnos a nosotros en muchos de los tratamientos, por eso este espacio para nosotros, como les digo, es increíble, único, me sorprendió cuando el doctor Alonso me llamó, porque es poder estar cara a cara con mis maestros. También vi a la doctora Susana Sosa, también ahí del hospital, así que bueno, son todos queridos colegas entrañables. Y sí, el abordaje de tratamiento farmacológico, contar un poquito las premisas, es el rol del psiquiatra infanto-juvenil como coordinador y orientador en los tratamientos. En este caso, en nuestra institución, en la institución que dirijo, la primera entrevista es conmigo como directora médica para evaluar aquel motivo de consulta, cómo viene derivado, hacia dónde apuntar. Y bueno, y desde ahí se establece, ¿no?, un primer trabajo interdisciplinario de evaluación, donde cada área aporta su experiencia, su incumbencia y su rol. Pero nos ha tocado, en muchos casos que hemos recibido, que vienen ya con un diagnóstico por un neurólogo y con tratamiento farmacológico. Bueno, en este proceso terapéutico ya en nuestra institución, poder ahí brindar las mejores recomendaciones o indicaciones, y muchas veces ha tenido en cuenta estos aportes del doctor Michani. Así que, bueno, celebro esta oportunidad y de seguir trabajando en esta orientación.
¿Y por qué explicar este diseño, ¿no?, de la interdisciplina? Porque acá en la provincia, cuando yo volví de Buenos Aires, continué mi trabajo en Córdoba, en la carrera de formación, y vine con la clara idea de armar un centro infanto-juvenil, como fue mi experiencia en Buenos Aires, donde cada uno pueda trabajar y acompañar a las familias. Así que, bueno, la verdad que para nosotros es lindo también unir el interior, el mundo y Buenos Aires. Y con respecto a lo que decía la doctora Lucila, la semana que viene tenemos el congreso, ahí mandé el link para que se inscriban. Después, en la próxima charla vamos a tener a la doctora Bali con un médico de Bolivia, representantes de Flapia, que van a presentar un caso clínico, y el cierre de este año, que va a ser el 17 de diciembre, va a ser con la doctora Rubí Castilla, que nos va a presentar un caso clínico muy interesante relacionado con epilepsia y suicidio. Así que la verdad que este año ha sido hermoso, les agradezco a todos, nos vemos dentro de 2 semanas, porque la semana que viene es el congreso. Doctora Lucila, siempre hermosa y brillante. Claudio, un genio como siempre. Al doctor Serrano ya le dije, realmente queremos conocer Hawái, esto es hermoso. Usted es maravilloso, realmente tiene una visión tan holística de la psiquiatría que da placer escucharlo. A vos, Isabel, y a tu colega, muchas gracias por estar. Así que nos vemos nuevamente en 2 semanas. Un beso a todos y bueno, buen congreso. Chao. Bueno, saludos a todos. Gracias.